nos vamos a topar con personas al predicar el Evangelio que han sido rescatados de la misma muerte y aún así se resisten a creer. Pero hermanos, que esa resistencia no haga en nosotros, no se convierta en nosotros un obstáculo para predicar el Evangelio. A los cristianos de Corinto les decían, están locos. Es una locura eso de que Cristo es Dios, de que Cristo es el Hijo de Dios. Pero gente como ellos transformaron el mundo entero. ¿Nos damos cuenta? Y esa predicación que un día ellos compartieron, ese mensaje de salvación un día llegó a nosotros. Y podemos experimentar esa locura del Evangelio, el perdón transformador de Dios para nuestras vidas. El segundo reto que ellos enfrentaron cuando fueron llamados a predicar la locura del Evangelio. Primera de Corintios, por favor, capítulo 1, versículo 22. Es que se toparon con otro grupo de personas. Leamos juntos. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Se toparon con otro grupo de personas que ellos querían que se los demostraran con argumentos lógicos, filosóficos, y gran parte de este pensamiento griego no podía creer que el Creador de los cielos y de la tierra se hubiese hecho carne y que habitara entre nosotros. Por citar un ejemplo, la mentalidad platónica. Ellos decían que la carne, la materia, era mala, era un accidente, era producto del error. Y junto con todo lo que significa la materia, todo es malo. Llorar es malo, comer es malo, tener deseos sexuales es malo. Todo lo que tiene que ver con el cuerpo. ¿Cómo es posible que el Ser Supremo, creador de todo lo que existe, viniese a habitar en la materia, a estar sujeto a pasiones semejantes a las nuestras? Demuéstrenmelo. Es por citar un ejemplo del platonismo. Luego le entraríamos con los demás filósofos. Romanos capítulo 1, versículo 18. Roma, influenciada por el pensamiento griego. Dice el capítulo 1, desde el versículo 20. Por favor. Juntos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer,
se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hasta ahí. ¿Y dónde empezó todo? Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 21. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y aquí está hablando de toda esa corriente que decía ser sabia. Cuando yo estaba en la preparatoria, me acuerdo que me gustaba mucho la materia de filosofía. Pero cuando llego al seminario, sufrí una gran desilusión de los filósofos. Porque para los filósofos, esos que nos enseñan en el derecho y en el izquierdo y en tantas cosas, no había amor más sublime que una persona pudiera experimentar que el de un hombre con otro hombre. Y entonces los bajé del altar, les quité las veladoras y todo. Porque profesando ser sabios, dice la Escritura, se hicieron necios. ¿Y cuánta gente no se jacta de vivir una vida llena de sabiduría? De vivir una vida con mucho conocimiento, con mucha ciencia. Me topé en los Estados Unidos, en Texas, con un hombre que era psicólogo. Y todo mundo como que le hacía caravana al Señor. Pues yo no entendía por qué, aparte no conocía muy bien el idioma, pero él era hispano. Y todo el mundo, no, que ha escrito tantos libros, y no recuerdo el nombre de esa persona. Pero había escrito muchos libros, tenía un doctorado honoris, no sé qué, y muy reconocido. Tuvimos la oportunidad de platicar cerca de 2 o 3 minutos con él. Coincidimos, nos sentamos, como que coincidimos en la sala de espera, algo así que estaba ahí en el templo. Y nos empezó a contar un poquito de lo mucho que él sabía. Y alguien le preguntó, ¿y usted es casado, soltero? Voy en mi 7º matrimonio. Así como que la misma cara de ustedes puse yo, nada más que yo lo tenía enfrente. ¿Y dónde está la sabiduría? El estudio, profesando ser sabios se hicieron necios. Y con este tipo de personas que decían ser sabios, pero ¿cómo eran en realidad? Por citar un ejemplo, en el versículo 29, 30, 31, injustos, fornicarios, perversos, envidiosos, mentirosos, murmuradores. El 30 dice algo, detractores, ¿y qué más? Aborrecedores de Dios. Y hay gente que profesa ser muy sabia, pero rechaza a Dios abiertamente, a capa y espada, y defiende su posición, defiende su mala manera de vivir. A este tipo de personas es a las que se enfrentó la iglesia de Corinto. En este caso está hablando de Roma, pero estamos hablando de esa cultura que había en esa región, en el Mediterráneo. Vayamos a 1 de Corintios capítulo 1.
Ellos pedían, demuéstramelo con razonamientos. Pero pues viendo su forma de vivir, pues como que no habría manera. ¿Cuál era el arma que la iglesia tenía? Versículo 23. Leemos juntos, 1 Corintios 1:23. Si me apoyan en la pantalla, por favor. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El apóstol Pablo estaba seguro, como la iglesia de Corinto, como debemos estarlo nosotros, de que Cristo es lo mejor que tú y yo hayamos podido encontrar para nuestras vidas. Es poder de Dios. Decía Pablo en el libro de Romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Tal vez no podamos expresarlo de una manera muy convincente en el sentido de demostrárselos con poderes o con sabiduría, que sepamos mucho, pero tu propia vida va a ser un testimonio firme de que hay un Dios en el cielo y en la tierra que cambia corazones, que cambia vidas. La gente de ese tiempo no podía entenderlo. Versículo 25. ¿Cómo es posible que un insensato quiera hablarme, quiera convencerme? ¿Cómo es posible que una persona necia, una persona débil, quiera a mí hablarme de una fe en un tal Cristo? Pero dice la Escritura que Dios quiso escoger de lo insensato, de lo necio, de lo que no es, hombres y mujeres, para que prediquemos la locura del Evangelio. Vean lo que dice el versículo 25. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y tú y yo somos parte de esa lista. Dios ha escogido tu vida sencilla, accidentada, con sus triunfos y sus fracasos, con sus derrotas, victorias. Dios ha querido escogerte a ti y a mí para ser portadores de este mensaje. No te avergüences de dónde el Señor te ha sacado. Te ha sacado con un propósito. Te ha sacado de ese lugar donde tú vivías antes, perdido en el pecado, lejos de Dios y sin esperanza, para que seas un instrumento poderoso en sus manos y que juntos impactemos nuestra generación, nuestra comunidad, nuestra familia. Si algún día en casa tus seres queridos, tus amigos te han dicho, ¿estás loco? Ay, no te creo, ya deja de estar enfadando. Recuerda que Dios te ha escogido con un propósito. Por Él estáis vosotros, versículo 30, en Cristo Jesús. Por Él, dice, ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. No nos cansemos, hermanos, de predicar ese mensaje de salvación. No nos rindamos delante de personas que a veces pretenden burlarse. Pidámosle a Dios sabiduría, amor, cariño, las palabras apropiadas para acercarnos a ellos.
Si Jesús mismo enfrentó, si la iglesia en el pasado enfrentó situaciones como estas, pero las pasaron por alto, las vencieron porque no fueron un obstáculo para cumplir su llamado a predicar la locura del mensaje de la cruz. Con este pensamiento, hermanos, en nuestro corazón, acerquémonos a la mesa del Señor en esta hora.